Y al acercarnos a los salmos de manera peculiar, vemos cómo de manera clara y transparente el autor expresa sus pensamientos y sus sentimientos, incluyendo luchas internas y sinceras que tiene con Dios mismo, y le hace preguntas a Dios. Y particularmente el Salmo 73, mis hermanos, es un salmo que vemos el corazón del salmista plasmado allí. Y nos identificamos con su lucha interior. Fue escrito por Asaf, no David, fue otro autor, no fue David quien escribió este salmo. Pero Asaf es el famoso levita designado por sus hermanos en tiempos de David. En particular, era uno de los líderes del canto del servicio al Señor en el templo. O en el tabernáculo, porque el templo aún no estaba construido. Su descendencia cantaba en el templo. Pero Asaf estuvo cuando el arca fue trasladada. ¿Se acuerdan de ese suceso? Que tropezaron por caerle un carro nuevo que Dios no había mandado y lo tocó Usa y murió. Asaf fue testigo de eso. Primera de Crónicas 6:39. Y los levitas, mis hermanos, eran la tribu designada y consagrada para el servicio al Señor en el templo. Eran los únicos autorizados en realizar los oficios religiosos de la nación. Eso eran los levitas. Eran hombres dedicados al servicio de Dios, y Asaf era uno de esos levitas y es el autor de este salmo. Hay otros salmos que se le atribuye, el 50, el 83, entre otros. Pero este salmo de manera particular es uno de los salmos más conocidos porque trata con la aparente contradicción o la paradoja de que los justos están sufriendo mientras los impíos prosperan. Eso es lo que trata el salmo. Y cómo esa lucha interior, el salmista allí nos guía por los senderos de sus pensamientos hasta llegar a una conclusión. Por eso hoy veremos, y la palabra bien importante en todo el salmo es ciertamente, y lo van a ver a través del salmo. Hoy veremos 4 cosas. Aquellos que toman nota, el tema del sermón es ciertamente Dios es bueno. Y ese es el primer punto, ciertamente Dios es bueno. Segundo punto, ciertamente he guardado en vano mi fe. Tercer punto, ciertamente los impíos perecerán. Y último punto, ciertamente Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno. Así que vayan al Salmo 73, vayan ahí, abra su Biblia al Salmo 73 y veamos cómo este Salmo nos va llevando por un recorrido de su reflexión y razonamiento hasta llegar a confesar el primer verso. Hasta llegar a confesar el primer verso. Y vayan conmigo a ese primer verso. Veamos en primer lugar, ciertamente Dios es bueno. Dice el texto, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. El Salmo comienza confesando y declarando una clara y fuertísima afirmación. Pero esta afirmación Él la pone al frente en el verso 1 porque es el resultado de toda su lucha en el Salmo. Es como, ¿ustedes han visto estas películas que empiezan con el final? Y de momento le ponen la historia para atrás. Esto es lo que está sucediendo. Él en el verso 1 nos dice la conclusión final de su lucha, pero luego nos lleva de la mano al comienzo para ver cómo llegó a esa conclusión. Eso es lo que está pasando. Y la conclusión de su lucha es ciertamente Dios es bueno. Y esta palabra que se traduce ciertamente es indudablemente, evidentemente, seguramente, es una palabra que transmite certeza y seguridad. Ciertamente Dios es bueno, mis hermanos. Lo que asegura el salmista de manera clara es que Dios es bueno. Y el adjetivo bueno, mis hermanos, encierra muchos aspectos, dice un comentarista, éticos y morales, como la bondad, como lo correcto, como lo justo. Pero a la luz del Salmo, esta oración inicial lo que quiere comunicar es que el ser de Dios es intrínsecamente bueno y sus actuaciones y sus caminos para con sus hijos
son más deseables, placenteros, bondadosos que lo que el hombre pudiese forzar o hacer. O sea, no hay nada de lo que haga, permite o deja de hacer Dios que se le pueda atribuir maldad, falta de juicio o imperfección. Eso es lo que quien cierra esta frase. Ciertamente Dios es bueno. A pesar de los sentimientos momentáneos, el razonamiento, las circunstancias que podamos tener, debido a lo que estamos experimentando en nuestras vidas, ciertamente Dios es bueno. Pero el salmista no solamente habla de la bondad general de Dios, sino que en particular dice para con Israel. ¿Lo vieron ahí? Pero no se queda en Israel, dice para con los puros de corazón. Que no es otra palabra que los limpios de corazón. Niños, lo que está diciendo el salmista es que para aquellos que tienen el corazón lavado por Dios, pueden confesar, al igual que el salmista, que Dios es bueno. No importa lo que estén pasando. Recordando, niños y adultos que estamos aquí, que Israel en el antiguo pacto figuraba el pueblo de Dios escogido, pero aún dentro de ese Israel nacional, vemos que él va un paso más adelante y habla de aquellos que son puros y limpios de corazón, porque había muchos israelitas que a pesar de que tenían una relación nacional de pacto con Dios, no había una regeneración en sus corazones, no había un pacto personal con Dios en su vida. En otras palabras, eran circuncidados físicamente, pero su corazón no estaba circuncidado. Y el salmista está diciendo, para aquellos que tienen el corazón circuncidado, realmente para ellos Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno. Ese es el remanente que Pablo habla, que fue salvado por gracia, desde antes de Cristo venir en carne. Ahora, luego de darnos de la conclusión de su reflexión, el salmista, que nos dijo ciertamente Dios es bueno, y para quienes Dios es bueno, ahora nos va a tomar de la mano y nos coloca al principio de la montaña. Es como si vamos a escalar la montaña de su argumentación y ahora nos va a llevar por un recorrido de su lucha donde él se queda perplejo por lo que vio. Y antes de poder decir ciertamente Dios es bueno, él tuvo que pasar por todo esto. Por lo tanto, veamos en segundo lugar, ciertamente he guardado en vano mi corazón puro. Versículo 2. Miren lo que dice Salmo 73, el versículo 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi rebalaron mis pasos. Ahora no habla de Israel en sentido de general ni los otros puros de corazón. Ahora él habla en cuanto a mí. En cuanto a mí. El salmista confesionalmente dijo, Dios ciertamente es bueno, pero pasó antes de llegar a esa conclusión algo en su vida que él dice que sus pies estuvieron a punto de tropezar, entendiendo, mis hermanos, que cuando habla de tropezar y caer, no estamos hablando de que literalmente se tropezó, sino que está hablando del caminar del justo. Nuestra vida como cristianos en la Biblia se tipifica como una senda de justicia, y él en su senda de justicia, caminando de la mano de Dios, estuvo a punto de tropezar cuando nos va a decir lo que nos va a decir ahora. Y la imagen del salmista es que él se turbó, se tropezó, resbaló al punto de decir, aunque yo sé que Dios es bueno, hay algo que conmovió mi corazón. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Él comienza a mirar la vida y de momento ve que los arrogantes y los impíos están prosperando más que él. Y hablando sobre esto, escribe alguien, existe una aparente contradicción entre la moralidad humana y el éxito en la vida. De acuerdo con el análisis del salmista, las personas malvadas en la sociedad están prosperando, eso no hace sentido. Y los piadosos y los humildes a menudo pasan las angustias, las necesidades extremas. Esta situación presentaba un desafío para el salmista.
Él estaba luchando en su corazón con esto, porque en la antigüedad, y yo creo que todavía hoy, tenemos el chip que nos dice que si nos portamos bien, entonces nos va a ir bien. Si nos portamos mal, entonces nos va a ir mal, dependiendo de cómo te portes. ¿O no le enseñan eso a los hijos con Santa Claus y con otras cosas? Pero la Biblia me enseña eso. De manera panorámica y completa. Si estamos, dependiendo cómo definamos el bien, o todos los discípulos no fueron martirizados. ¿Cómo tú defines bien? Entonces podremos decir si se refiere a eso en la Biblia o no. Siempre los creyentes tendremos que enfrentar este problema del aparente éxito de los impíos ante los sufrimientos de los justos. Y la Biblia no esconde eso nunca. Nunca la Biblia nos esconde ese dilema. ¿Acaso no fue el caso de Job? Tenemos un libro de 42 capítulos creo que son, en donde hay un hombre por 36 capítulos quejándose de que injustamente estaba padeciendo. Pero miremos qué honesto es el salmista. Él abre su corazón en este salmo y nos deja ver los motivos de su turbación con Dios. Él tiene una confianza transparente y dice que tuvo envidia de los arrogantes. Él lo confiesa, él lo declara, él no tiene miedo en decirlo. Hermano, esto es un salterio que se leía públicamente y él confiesa en este salterio que la nación iba a leerlo y a cantarlo, que él tuvo envidia de los arrogantes. Mire la transparencia. Y este sentimiento de envidia o de celos es un sentimiento de molestarnos por el bien ajeno o porque el otro tiene algo que nosotros deseamos. El salmista sintió envidia de los arrogantes y de los impíos. Versículo 4, mira por qué. Miremos por qué, versículo 4. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. El salmista ve que los impíos gozan de salud al punto de que mueren sin mucha complicación. Y él sintió celos y envidia de eso. Y yo creo que de manera personal el salmista, cuando menciona todo esto, o de cerca de él o en su propia vida, le estaba experimentando lo contrario a lo que los impíos estaban experimentando. Posiblemente el salmista tenía una enfermedad, no sabemos. Posiblemente había muerto un familiar cercano. Posiblemente estaba sufriendo alguna escasez. Posiblemente había sido azotado, había sufrido de alguna otra manera. Y él de momento, eso entra en su corazón y al mirar a los impíos prosperar, dice, espérate. Parece que los impíos, aquellos que no sirven a Dios, no sufren las penalidades que yo estoy sufriendo. Esa palabra que se traduce ahí como penalidades, la ven ahí, hace referencia a las penas o una profunda tristeza, incluso el lamento por una pérdida de un ser querido. Y cuando dice no son azotados como los demás hombres, esa palabra azote se traduce como asalto, golpe o herida. O sea, los impíos parece que no le vienen las situaciones difíciles y repentinas que le vienen a los justos. Como si fuera poco, estos impíos que no temen a Dios, que odian a Dios, que viven de espaldas a Dios, son prosperados. Y en vez de dar gracias a Dios, y en vez de dedicar sus vidas a Dios, mire el versículo 6 lo que dice, el orgullo es su collar. El orgullo es su collar, el manto de violencia lo cubre, los ojos le saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burla y hablan mal, hablan de opresión, hablan de su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Ahora el salmista no te escribe a ese impío que está prosperando. ¿Quién es ese impío que prospera? En primer lugar dice que está caracterizado por el orgullo. Opuesto a lo que dice el Sermón del Monte de los humildes, que son los siervos de Dios. Porque no reconoce que todo lo que tienen proviene de Dios y se crecen de la idea de lo que ellos tienen y poseen provienen de ellos mismos y se enorgullecen. Y son personas centradas en sí mismos que ponen ese orgullo como un collar de frente a los demás. Mírenme,
lo que he logrado. Como collar exhiben el orgullo para que todos lo vean. Esos impíos, dice el texto, que los cubre el manto de violencia, y cuando habla de manto de violencia es contrario a ser un pacificador, como nos llama la palabra. La violencia habla de una acción opresiva que surge de la maldad. Esto quiere decir que esa violencia es todo acto malintencionado con la intención de oprimir a otro y sacar provecho. También dice el texto que los ojos le saltan de la gordura. O sea, recordemos que los ojos son el espejo del corazón. Por lo tanto, lo que está diciendo es que su corazón está lleno de apetitos carnales. Los deseos carnales inmediatos son su orden del día para el impío. Viven del placer, gratificándose a sí mismos, no importando qué, al punto que se desborda su corazón con sus antojos, dice el pasaje. Opuesto al Hijo de Dios, que desea cumplir la voluntad de Dios y no sus antojos. El hombre sin Dios es esclavo del pecado y por tanto vive para satisfacer sus deseos pecaminosos. Y el salmista está diciendo, estos orgullosos, llenos de maldad, que viven para sus placeres y cumplen su voluntad a espaldas de Dios, estos son los que de momento yo veo que están prosperando mientras yo estoy sufriendo. Al punto, dice él, que se burlan y con maldad hablan de opresión. Desde su encumbrada posición, dice el versículo 8. La burla es de aquellos que se ven por encima de los demás en esta expresión de desprecio y altivez. Así que es una expresión de orgullo y se burlan de los demás al punto que han puesto su boca contra el cielo. Llegan al colmo no solamente de burlarse de los demás, sino de atentar contra Dios mismo. Estos impíos han llegado al colmo de hablar en contra de la verdad y en contra de Dios, y lo hacen con tal atrevimiento y sin temor que el salmista está asombrado que estén prosperando. Mi hermano, este pasaje se escribió hace miles de años, pero sigue siendo la descripción precisa de lo que es un impío hoy. ¿O no vimos la imagen esta semana en lo que pasó en los Juegos de las Olimpiadas? Contra el cielo han puesto su boca. El hombre no ha cambiado. Hay mucha tecnología, mucha ciencia, mucho avance, pero nunca se gradúa del pecado a menos que Cristo lo salve. Es el mismo hombre que cayó en Génesis, el mismo que vemos hoy. Por eso la Biblia sigue siendo verdad y por eso el Salvador sigue siendo el mismo. El único que puede romper las cadenas del pecado, Jesucristo. Ahora miremos el verso 10, mis hermanos. Porque ahora él retrata no solamente a los impíos, sino que parece que ve al pueblo de Dios. Y él como parte del pueblo de Dios dice, por eso tu pueblo o el pueblo de Dios vuelve a este lugar, hablando del templo, hablando del lugar de adoración. Y beben de las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado su riqueza. Esto de que el pueblo vuelve a este lugar y retrata un pueblo como que va y viene de un lado a otro, tan perplejo, y se pregunta, ¿acaso Dios no sabe esto? ¿Acaso Dios se lo ha olvidado? ¿Acaso Dios está distraído que no ve al impío prosperando, el impío que ha puesto su boca contra el cielo y contra él, mientras yo que he servido al Señor, he dado mi vida al Señor, Él me ha salvado, yo he estado ahí sirviéndole, no veo la misma prosperidad en mi vida? ¿Acaso Dios lo sabe? Es una pregunta sincera de parte del pueblo de Dios, y me encantan los salmos porque son transparentes y retratan realmente las preguntas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Al final se pregunta, ¿cómo es posible que los impíos prosperen y los justos sufran? Jeremías 12, 1 al 3 también dice lo mismo. Tú eres justo, oh Señor, cuando a ti presento mi causa.
en verdad asuntos de justicia voy a discutir contigo, dice el profeta a Dios. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran maldad y traición? Tú los plantas y echas raíces, crecen, dan fruto, cerca están de tus labios, pero lejos de su corazón estás tú. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y tú compruebas la actitud de mi corazón para contigo, dice Jeremías. Esta experiencia del salmista no es solo del salmista, no es solo de Jeremías, no es solo de Job, es también en la experiencia que nosotros como el pueblo de Dios también muchas veces vivimos. Al punto, mis hermanos, que miren el versículo 13, que es donde vemos el próximo ciertamente. ¿Lo ven allí? Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Esta dolorosa reflexión que el salmista está haciendo al contemplar la idea de que ha servido en vano. Recuerde que la está contemplando, porque él confesó que ciertamente Dios es bueno, esa es la conclusión. Pero en este proceso nos está llevando hasta su pensamiento. Yo consideré este pensamiento, yo creo que yo en vano le he servido al Señor. Él nos está llevando a su corazón. Llega a ese punto, mis hermanos. Y si nosotros somos sinceros y nos quitamos el caparazón de supercristianos que estamos siempre en victoria, la realidad, mis hermanos, es que nosotros podemos sentirnos identificados con el salmista. Puede ser que hoy usted aquí esté en medio nuestro y se identifique con el salmista. Puede que en el pasado y puede que en el futuro nuevamente usted se identifique con este salmo. Al punto de decir como el salmista, ciertamente yo creo que yo he guardado en vano. Pero la realidad es, mis hermanos, que yo también, yo sé que usted ha llegado a pensar igual que el salmista. Y la realidad es, mis hermanos, y ustedes saben que yo no hablo de mis experiencias en la predicación. Ahí está en YouTube, usted lo puede ver. Pero este salmo en particular fue un salmo que Dios usó, particularmente este salmo, en un momento donde yo me encontraba igual que el salmista. En ese valle oscuro, estábamos mi esposa y yo, nos encontramos exactamente hace 2 años. Hoy se cumplen 2 años, ayer. Cuando estábamos precisamente en NICU, allí en Río Piedras, en el centro médico, con nuestra hija llena de cables y máquinas y los doctores diciéndonos que ya no hay nada que hacer, que es cuestión de esperar a que muera. Esa misma sensación de perplejidad ante el sufrimiento de nosotros nos llevó al mismo punto del salmista. Cuando recibimos esa noticia, nos llevó al mismo punto del salmista. ¿Cómo es posible, Señor, que nosotros estemos esperando muerte precisamente cuando tú has diseñado este proceso para dar vida y precisamente porque nosotros estamos actuando en obediencia? ¿Cómo es que estemos esperando muerte, Señor? ¿Cómo es posible? Y a mí me chocaba y decía, Señor, no entiendo que otros matrimonios impíos que no te sirven viven vidas de espaldas a ti, no disfrutan de tus beneficios ni de tu gracia, al contrario, puedan disfrutar sin problemas y complicaciones del hecho de tener un hijo saludable. ¿Cómo es posible nosotros, Señor, que te hemos obedecido el mandato a ser fructíferos y te hemos servido, de un diagnóstico de 1 en 5,000, no hay 4,999 otros que le tocara y a mí? ¿Cómo es que mientras hay un movimiento, porque esas fechas había un movimiento grotesco con el tema del aborto, hablando del aborto, manifestaciones de feministas que hasta tenían bebés en la barriga y decían el cuerpo es mío? Nosotros aborrecemos eso, Dios, porque están matando en el vientre niños inocentes y nosotros queremos tener nuestra hija, pero viene con una sentencia de muerte. No entiendo, Señor. ¿Cómo gente que odia en el vientre lo que tiene puede tener en el vientre un niño saludable?
Y en ese valle de sombra y de muerte, como vimos también en el Salmo 23 la última vez, en ese momento que el salmista estaba luchando con Dios, allí precisamente hace 2 años, yo estaba junto a mi esposa preguntándonos, Señor, ¿cómo es posible que los justos sufran mientras los impíos prosperan? No me hace sentido. Y hay algo bien particular en el sufrimiento, y es que agudiza nuestra percepción de lo que nosotros estamos careciendo. Y de momento vemos que por todos lados los demás disfrutan lo que nosotros estamos necesitando. Yo no había visto tanta gente embarazada y teniendo hijos hasta el momento que le dieron el diagnóstico de mi hija que iba a fallecer. Pero yo no soy el único, yo sé que aquí también hay personas que están sufriendo o pueden estar igual que el salmista preguntándose por qué los impíos prosperan y por qué me tienes donde me tienes, oh Señor. ¿Por qué estoy sufriendo de infertilidad cuando quiero tener hijos para criarlos en el temor del Señor? Mientras hay miles de impíos que tienen hijos criándolos según la corriente de este mundo. No entiendo, Señor. ¿Por qué estoy pasando por estrechez económica, pasando necesidad, cuando veo muchos impíos que prosperan económicamente para gastarlos en deleite y en placeres de este mundo? No entiendo, Señor, por qué si te he servido tengo que padecer de esta enfermedad particular mientras impíos gozan de buena salud. No entiendo por qué mi familia hoy es un desastre y mi matrimonio no sirve. Cuando hay muchos impíos que tienen familias saludables, que viven bien, su esposa lo ama y tienen una buena relación. No entiendo por qué mi papá, mi hermano, mi amigo tuvieron que morir de esa manera cuando otros que no te sirven y aún los vemos en las calles están en París escupiéndote el rostro, Dios. Y podemos decir igual que el salmista, estoy perplejo ante la prosperidad de los impíos, Señor. ¿Será que he guardado en vano mi corazón? Pero el salmista no se detiene ahí. El salmista no se detiene, él continúa diciendo en el versículo 15. Si yo hubiera dicho, ves que no lo dijo, él no lo dijo, él estaba cavilando eso en su corazón, pero si yo lo hubiera confesado como confesó al principio, ciertamente Dios es bueno, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Su declaración final no fue ciertamente en vano le he servido, sino ciertamente Dios es bueno. Pero ¿cómo llegamos de ciertamente creo que en vano te he servido a decir ciertamente Dios es bueno? ¿Cómo llegamos ahí, mis hermanos? Nos acercamos entonces al clímax del Salmo, al pináculo del Salmo. Llegamos a la parte donde llegamos a la cima de este Salmo, que es el versículo 17, donde dice, ¿hasta qué? Él estaba luchando, él estaba peleando en su corazón, veía al pueblo de aquí para allá, se preguntaba por qué los impíos prosperan, por qué estoy sintiendo envidia de los impíos, por qué hay celos de los malvados, por qué estoy pasando sufrimiento mientras los impíos prosperan, ¿hasta qué? Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ello. El santuario de Dios, mis hermanos, no es otra cosa que donde habitaba en el antiguo pacto la presencia de Dios, donde su majestad y su santidad eran expresadas. Y él dice, hasta que yo entré a ese santuario y contemplé la gloria de nuestro Dios, entonces se acabaron las argumentaciones. Entonces comprendí, dice el pasaje. ¿Pero qué comprendió el salmista? ¿Qué fue lo que comprendió? Dice, comprendí el fin de ellos.
Y es que al ver la santidad, la justicia de Dios, se dio cuenta que el impío realmente está en grandes problemas con Dios, porque tendrán que enfrentar la justicia divina, que quizás ahora disfruten de un mejor estado temporal, pero van camino a un precipicio. Él se dio cuenta que estaba envidiando a personas que parece que estaban disfrutando de la vida, pero en camino a un precipicio. Y cuando se dio cuenta, dijo, comprendí el fin de ello. Y ahora viene el otro ciertamente. Ciertamente, mi hermano, seguramente, de manera clara, contundente, y sin lugar a dudas, tú los has puesto en deslizaderos que son pendientes resbaladizas. En asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como un sueño que él despierta, así el Señor cuando despiertes morir, menospreciará su apariencia. Aquí vemos, mi hermano, el otro ciertamente, cuando el salmista dice que esto es muy seguro, el Señor hará justicia y pagará al malo con su maldad. Esa palabra que se traduce como apariencia, se traduce como una sombra que pasa y va cambiando de color o forma. Algo transitorio. Y es que el carácter de Dios revela lo transitorio, fútil del hombre impío y a la misma vez la justicia divina que las espera. Y cuando él entró al santuario, sintió esto, vio esto, un cambio de padecer, cambió la forma de pensar, pero el versículo 21 habla de la contrición de su arrepentimiento por haber llegado al punto de decir, y yo creo que he guardado en vano mi feo, de pensar, mejor dicho, dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como la bestia delante de ti. Esto describe, mis hermanos, un corazón que se está arrepintiendo por haber pensado como estaba pensando. Fijémonos en la palabra amargura, que no es otra cosa que culpa y aflicción del alma. Sentía punzada su cuerpo, físicamente reaccionó a su dolor en su corazón y decía y confesó, yo era torpe e ignorante, porque cuando vio la majestad de Dios, comprendió. No hay nadie, mis hermanos, que contempla a Dios en su majestad, su justicia, su santidad, que lo comprendas. No existe esa persona de que yo conozco a Dios y yo vivo igual. Tú no conoces a Dios. El que verdaderamente ha visto a Dios no es igual. Jamás podrá ser igual. Y lo primero que viene cuando él comprende eso es arrepentimiento de su pecado. Dijo, me compungí, mis hermanos. Tan pronto tenemos un encuentro real con Dios, no hay otra cosa que correr a arrepentirnos. Que correr a arrepentirnos. Mis hermanos, la receta para la perplejidad de nuestros corazones ante el sufrimiento de los justos y la prosperidad de los impíos, no es que Dios nos cambie las circunstancias, no es que Dios nos explique por qué estamos pasando lo que estamos pasando, no es que cojamos lástima de nosotros mismos, sino que la cura contra el corazón inquieto ante la prosperidad de los impíos es la contemplación renovada y amplia de la majestad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la grandeza de Dios, soberano, grande y temible, que todo lo puede, todo lo sabe, que está en su trono de gracia, rigiendo el mundo y rigiendo nuestras vidas. Cuando nosotros saboreamos y contemplamos eso en su palabra, ¿sabe qué? Se acabaron las discusiones. Dígame usted qué Dios le dijo a Job. ¿Le contestó por qué estaba sufriendo? En ningún momento. Dios le dijo, ¿quién oscurece mi consejo? Siéntate, yo te voy a enseñar. Le comenzó a hacer preguntas. ¿Sabes cómo terminó Job? Me arrepiento en polvo y ceniza. De lejos te había oído, pero ahora mi corazón, ahora sí te conozco. Para aquel que ha creído, eso es suficiente. Suficiente para su alma. Aquel que ha endurecido su corazón contra Dios, levantará su puño y dirá, esto es injusto. Ese no ha visto la bondad del Señor todavía. Y aquí debemos detenernos, mi hermano.
debemos detenernos por un momento, porque sí es cierto que hemos sufrido y muchos están sufriendo hoy. Sí es cierto que nosotros estamos viviendo o hemos vivido o viviremos situaciones muy difíciles que la Biblia no esconde, que dice que viviremos. De hecho, estar en un mundo caído, deberíamos esperar sufrir, pero nadie está esperando sufrir. Pero debemos detenernos, mis hermanos, porque no olvidemos por un segundo por lo menos dos cosas. En primer lugar, Dios no es ajeno al sufrimiento y mucho menos a la injusticia, porque Él mismo se vistió de humanidad y de debilidad, y en las mismas criaturas que Él le dio vida, esas mismas criaturas que Él creó desde su vientre, que les proveyó, los alimentó hasta que fueron adultos, fueron las mismas criaturas que gritaron: crucifíquelo, tomaron una cruz y lo clavaron en una cruz. Dios crucificado por sus criaturas, mi hermano, Él conoce también el sufrimiento y la traición y la injusticia. Ese es el acto más grande de injusticia que ha sido sobre la faz de esta tierra, mis hermanos. Ocurrió en la cruz del Calvario. Yo sé que lo de las Olimpiadas fue grotesco, asqueroso, todo eso sí lo sabemos y nos da y nos indigna, pero la indignación mayor es que el hombre tomó a su creador y lo clavó en un madero. Eso sí es grotesco. Allí vemos la maldad, ahí vemos el corazón no regenerado del hombre, ahí vemos el mundo despreciando a Dios. ¿Por qué nos sorprendemos que en las Olimpiadas hagan eso? Si sabemos que desde que la caída, pero en la cruz de Cristo, vemos hace más de 2000 años que el hombre y el mundo odia a Dios. Millones de criaturas que Dios sustenta ahora mismo con la palabra de su poder, lo odian y Él lo sustenta. Es verdad, mis hermanos, que sufrimos. Es verdad que nos indignamos. Es verdad que no podemos entender muchas cosas. Pero la mayor injusticia o la verdadera injusticia ocurrió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué queda para nosotros? Simplemente reconocer que el impío va hacia la justicia divina y que nosotros no. No, el salmista continúa en el versículo 23. A pesar de ser torpe, y hasta como una bestia dice, era yo delante de ti. Oh, qué hermoso. Sin embargo, oh, mi hermano, de los sin embargo más hermosos de la Biblia, de los pero más hermosos de la Biblia está en Efesios 2, hay otro también, pero este sin embargo es tan hermoso. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Mire la perspectiva íntima del salmista en su relación con su Dios. Sin embargo, a pesar de mi debilidad de comprender esto y de equivocarme en este momento, me arrepiento y reconozco que siempre yo he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. No solamente Dios o Él está con Dios o tiene una relación íntima, sino que Dios le ha tomado de la mano derecha, sabiendo que la diestra es el brazo fuerte, poderoso de Dios, queriéndose decir que estoy seguro en tu mano. Nosotros no agarramos a Dios, Dios nos agarra a nosotros, Él nos toma de la mano derecha. Y a pesar de que podamos estar sufriendo o perplejos ante la prosperidad del impío, nosotros estamos conformados con el hecho de tener una paz para con Dios, de tener a Dios como aquel que está con nosotros. Y se llega a preguntar el texto que vamos a memorizar esta semana: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Los sufrimientos son reales, mi hermano. El dolor es real. La lucha es real. Pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oh, la soledad es difícil. Las pruebas son dolorosas. La incertidumbre nos puede arropar. Pero de nuevo nos hacemos la pregunta del salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? La respuesta del salmista es: fuera de ti, nada
deseo en la tierra. El hombre impío va detrás de todo lo que hay en la tierra, porque eso es todo lo que tiene. Corre tras el dinero, las posesiones, lo material, todo lo que provee satisfacción, diversión, porque esta es su única esperanza, la vida terrenal. Por eso los eslogan: vive tu vida, disfruta ahora, haz todo lo que puedas, sin contemplar el futuro eterno que te espera. Pero el salmista puede ver que a él no solamente tiene la compañía y el consuelo de Dios en su vida, sino que tiene a alguien en los cielos que también le está esperando. Por lo tanto, sus deseos no se conforman a los de los impíos. Nada deseo en la tierra. Esa es como la musiquita del creyente. Aquel que no tiene sus deseos en la tierra. Esa es una marca distintiva de un verdadero cristiano. Aquel que no desea nada de esta tierra por encima de su Creador. Mis hermanos, para aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, Cristo es suficiente. No deseamos nada más como cantamos. No queremos nada más. El latido de nuestro corazón sigue siendo como cantamos. Damos a Cristo. Dame a Cristo. Versículo 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. En otras palabras, mi cuerpo físico puede tener problemas, mi ánimo puede debilitarse, podemos estar cansados como yo sé que muchos están, podemos estar fatigados como yo sé que muchos pueden estar hoy, podemos estar sin fuerza, claro que sí, pero el pasaje tiene una promesa hermosa. Dios es consuelo y fortaleza para nuestro corazón y toda fuente de infinito poder. Él renueva nuestra fuerza, Él nos fortalece en medio del cansancio. Y él concluye este salmo diciendo, versículo 27 y versículo 28, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido todos los que son infieles. Pero para mí, ese es otro pero para mí, el mundo puede desear una cosa, está lejos de ti, no le importa, son infieles, pero para mí, estar cerca de mi Dios, de Dios es mi bien. En Dios he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Oh, amado amigo que nos visita, aquí tú estás en dos lugares. O tú estás en el Salmo 73, 27, o tú estás en el versículo 28. No existe otra posición, no hay un término neutro con Dios. O estás lejos de Dios, o por medio de la cruz de Cristo, el arrepentimiento y la fe, estás cerca de Dios. No hay otra posición. Y lo más trascendental que te puede llevar esta mañana, amigo que nos visita, es que Dios te está llamando para que por medio de Cristo tú vengas y creas las promesas de perdón para que puedas estar cerca de Dios. Porque dice el texto que los que están lejos de Dios perecerán y Dios pagará su justicia sobre ellos por sus pecados. Pero todos aquellos que corren a Cristo serán perdonados, serán aceptados y vivirán para siempre con Él. No hay otro camino. No hay neutralidad. Eso no existe. Y Dios te está llamando hoy para que al igual del salmista, tú puedes decir que el versículo 28... Oh creyente que has creído, Iglesia Bíblica Metro, que nuestro bien sea estar cerca de nuestro Dios. Que podamos definir éxito de esa manera. Yo no estoy diciendo que vivamos una vida en el piso sin ningún tipo de dinero, despreciado, sin relación. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que nuestro corazón, y lo que la palabra de Dios nos dice, es que nuestro corazón lo que debe estar en primer lugar es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Y claro que el Señor nos bendice. Y claro que disfrutamos sus bondades en la tierra. Oh, claro que tenemos una familia. Oh, claro que tenemos esposa. Oh, claro que tenemos trabajo. Claro que nos ha prosperado en nuestros trabajos. Claro que podemos suplir, dar, bendecir.
Qué bendición, mi hermano. Pero nuestro bien, nuestro único y mayor bien es estar cerca de Dios. Tú puedes tener todo eso en abundancia y no tener a Dios. Eres un despreciable, infeliz y maldito. Eso es lo que eres. Podamos decir en esta mañana al Señor, estar cerca de Dios, ese es mi bien. Para entonces contar todas sus obras. Para dedicarle a sus obras. Y testificar al mundo del bien que Dios nos ha hecho. Porque comenzó el salmista, ciertamente, Dios es bueno. Padre, te damos gracias, tu palabra. Yo te doy tantas gracias, Señor, porque esta palabra y precisamente este salmo fue de tanto consuelo en mi vida. Tú usaste este salmo escrito hace miles de años atrás para consolar mi vida en un momento de aflicción y la de mi esposa. Pero yo estoy seguro que tu palabra es poderosa, viva y eficaz para seguir consolando a muchos que están hoy pasando por tiempo de aflicción. Que ellos hoy puedan decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sálvanos más para tu gloria, fortalece a tu pueblo. Anímanos una vez más, Señor, por medio de tu Espíritu, para que tu nombre sea glorificado. Y sabemos que nos espera un día en donde tú nos recibirás en gloria. Aleluya. Esperamos, Señor, ese día. Pero mientras esperamos en ese día, Señor, nosotros que podamos cantar hoy, aquí y ahora, tu gloria, Señor. Que los anhelos venideros del futuro, en lo que la presencia plena y completa que experimentaremos en la nueva vida contigo, podamos desde hoy dar testimonio al mundo de esa gloria venidera. Rogamos, cantamos a ti y te damos gracias. Amén.